¿Sabías que los antiguos egipcios tenían la filosofía de que al morir sus dioses les hacían dos preguntas? La primera es, ¿encontraste la felicidad? Y la segunda, ¿otros encontraron la felicidad gracias a ti? Lo cual me parece importantes las preguntas. Y los estudios muestran que tenemos 60,000 pensamientos al día, de los cuales 95% de ellos son los mismos del día anterior, la semana anterior, el mes anterior. Es decir, tenemos hábitos de pensamiento que repetimos, lo cual se comprueba que el 70% de ellos suelen tener una tendencia negativa. Quizás por sobrevivencia del ser humano hemos desarrollado esa tendencia negativa. Pero eso nos crea lo que se llama en psicología un sesgo negativo. Les voy a comentar, por ejemplo, cuando yo di mi primera conferencia, yo no sabía que iba a ir mi mamá, entonces yo veía a las señoras, yo estaba nerviosísima, pero en eso volteo y veo a mi mamá y le veo que tenía una cara seria, seria, seria. Yo decía, lo estoy haciendo pésimo, no le está gustando, lo estoy haciendo mal, ya sabes, toda clase de cosas negativas que yo me repetía. Para mi sorpresa, cuando terminé, mi mamá me felicitó, me dijo, estoy muy orgullosa de ti, me gustó mucho tu conferencia. Yo adentro de mí no le creía. Y eso comprueba ese sesgo negativo que tenemos. Por ejemplo, si te dicen 10 cosas bonitas de ti y te dan una crítica, ¿de qué es de lo que te acuerdas? De esa una sola crítica. Eso se llama sesgo negativo. Y me recuerda una pequeña leyenda que seguro conoces, de un sabio cherokee que le está contando a su nieto la historia de la guerra mental que los seres humanos siempre encontramos. Y le dice, imagínate que tienes dos lobos. Uno se alimenta del odio, de la envidia, del temor, de la crítica. Y el otro se alimenta de la paz, de la serenidad, de la bondad, del amor. Y el nieto le pregunta, ¿y cuál gana, abuelo? El que tú alimentes. La buena noticia es que podemos revertir esa tendencia a fijarnos solamente en las cosas negativas y cambiarlo por fijarnos solo en las cosas positivas. Te comento cómo. Tenemos aquí atrás un grupo de células que se llama sistema activador reticular, que detecta algo que tú le hayas enseñado. Por ejemplo, si tú a medianoche estás dormida y oyes a tu bebé llorar al fondo del pasillo, este sistema activador reticular funciona como una antena que está 24 horas en función. Vas a detectar ese llanto de inmediato. O si entras a un salón donde hay mucha gente y escuchas que alguien pronuncia tu nombre, de inmediato volteas a ver. Esto es gracias a este sistema que tenemos aquí. Entonces, si nosotros enseñamos a detectar cada instante de felicidad con conciencia, darte cuenta cuando algo saborea rico, cuando estás en compañía de algo bonito, cuando tienes una vista preciosa, cuando tienes pajaritos que escuchar, cuando sientes un aroma, escuchas una música, cualquier cosa y la registras con conciencia, eso es no vivir dormidos, sino acostumbrar a tu cerebro a detectar esos instantes de felicidad. Entonces tu sistema activador reticular te va a avisar y a volver consciente de ver cada vez más lo positivo de la vida. Entonces alimentaremos cada día más a ese lobo feliz y podemos revertir y convertirnos en una persona agradecida, positiva, con energía bonita, que a la gente le gusta estar con esa, nos gusta estar con gente así, porque es lo que necesitamos para compensar todo lo que esta mente suele decirnos de manera repetitiva. Pero está en nuestras manos cambiar y es a través de hacernos conscientes de todo lo bonito y lo positivo que tenemos en nuestra vida. Te invito a hacerlo.